Buenas tardes, hermano, hermana. Quiero aprovechar la oportunidad antes de comenzar con la palabra, de agradecerle también a nuestro Dios por su misericordia, por su enseñanza, por su compañía, por su infinito amor y su fidelidad. Amén. Agradecerle al Señor porque Él siempre está, siempre responde, y porque es un Señor detallista, porque nuestro Señor se preocupa de esos pequeños detalles que hasta nosotros mismos pasamos por alto. Así que agradecida de Dios por eso. Y la palabra de hoy está en Juan 20, capítulo 20, versículo 1. Amén. No sé si la misma Biblia que tengo acá es la que está ahí, pero sí, ya. Este capítulo, hermano, se llama La Resurrección. Damos inicio a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guíe y oriente esta palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido al primer sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y lo volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Ya, y vamos a empezar desde el inicio. Cuando dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana. Fue tan de mañana, ¿cierto?, que dice de que estaba de hecho aún oscuro cuando fue al sepulcro. Y ella quedó preocupada porque el sepulcro estaba abierto, ¿cierto? Entonces ella se acerca a estos discípulos y les comenta lo que pasó. Y quiero hacer un hincapié en cuando dice versículo 7. Entonces dice, ¿cierto? Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El primero, no se preocupen, el primero que entró, el primero que llegó, porque fueron los dos corriendo, los dos discípulos, ¿cierto? Y Simón Pedro quedó un poco más atrás. Y el primero que llegó hasta ahí al inicio, no alcanzó a entrar. Sin embargo, Simón Pedro sí entró. Y se dio cuenta de que estaba un lienzo, o el sudario, o también conocido por ahí como lienzo, sudario, o como algún instrumento que tapaba la cara, como un velo. Entonces dice en el versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, estaba doblado. Y hay una tradición en el pueblo judío, que parte de la cultura, sobre el maestro y el siervo. Cuando el maestro está comiendo, se está sirviendo, el siervo espera hasta que él termine. Pero por ejemplo, si el maestro se para de la mesa y dobla, como la servilleta, por así decirlo, la dobla, no puede retirar aún la mesa, porque eso significa que va a seguir comiendo el maestro y que el siervo tiene que esperar hasta cuando deje la servilleta finalizada sin doblar, sino enrollada, y se para, y ahí saben que terminó, ¿cierto?, que tienen que levantar la mesa. Sin embargo, ¿qué nos muestra esta palabra? Por eso cuando dice después en otro versículo,
de que cuando lo vieron doblado, lo vio y creyó. ¿Creyó en qué? Creyó en que Jesús había resucitado. Esa era la creencia de la convicción que tenían ellos, porque al dejar ese lienzo aparte y doblado, para ellos, ¿cierto?, era el hecho de que Jesús iba a volver, de que Jesús iba a volver. Así es, eso es lo que él dejó en ese versículo. ¿Por qué no estaban todos juntos? Porque es parte, como decía, ¿cierto?, de la cultura judía, de Judá, son tradiciones. Entonces era parte de la tradición y por eso los discípulos tenían la convicción de que Jesús iba a volver. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo, hermano? El trabajo que nos deja el Señor es el hecho de seguir comentando de que Él va a volver, de que Dios está vivo, de que Dios en algún minuto va a llegar y no sabemos cuándo, como decía la alabanza, ¿cierto?, que estaba cantando delante de nuestro hermano cristiano. No sabemos si hay un mañana, porque puede ser que el Señor llegue hoy y no lo sabemos. Entonces, es una gran preocupación y un gran trabajo que tenemos encima, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros y cómo están y cómo va a encontrar nuestras vidas. Si es que realmente, ¿cierto?, encuentra nuestra vida como Él nos ha dictado o no. Esa es una de las tareas que nos deja Él, ¿cierto?, de que Él viene, Él vuelve por una segunda vez. El Señor, dentro de toda su misericordia, se hizo hombre para venir a quitar nuestros pecados. Y dentro de toda esa otra misericordia que nos sigue teniendo día a día, va a venir a buscar a su pueblo, va a venir a buscar a los suyos. Y eso lo confirma en Apocalipsis 22:12, cuando dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, el Señor lo es todo. En ese versículo nos da a entender que aquí no hay nada que se mueva si no pasa, ¿cierto?, por el Señor. Y eso, en cierto sentido, nos tiene que, a nosotros como creyentes de Dios, sentir el placer de saber que Él está con nosotros. Y nos vuelve a decir eso en Mateo 28:19, cuando dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los días. El Señor todos los días está con nosotros. Cuando descansamos, cuando nos levantamos, el Señor está con nosotros. Y va a llegar el momento en que Él va a venir nuevamente. Y tenemos que tratar de ser como estos discípulos, que estos discípulos, ¿cierto?, creyeron que el Señor iba a volver sin necesidad que el Señor estuviera ahí diciéndole: miren, yo voy a resucitar, ahora yo estoy muerto, ¿cierto?, voy a resucitar y voy a volver. Ellos creyeron. Por eso dice, ¿cierto?, en el versículo, el discípulo lo vio y creyó. Eso en el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y lo vio y creyó. O sea, creyó que el Señor iba a volver. ¿Cuántos muchas veces nos cuesta creer en la palabra de Dios, conociéndola? Tanto, como decía nuestra hermana Pamela, es el trabajo del mundo y el poco trabajo que le damos a nuestro lado espiritual, que el Señor nos demuestra de todas las maneras posibles a nuestro alrededor de que Él está. Pero aún así nosotros ponemos confusión. Si nos va a resultar o no nos va a resultar. ¿Será del Señor o no será del Señor? ¿Por qué no entregarnos nomás? ¿Por qué no entregar la vida al Señor y decir: ya, Señor, mire, aquí está mi vida, haz tú como tú quieras? Si tengo que dejar esto porque es tu voluntad, ayúdame a tener, ¿cierto?, la fuerza, la gana, ¿cierto?, para dejarlo, y tener la convicción que tú vas a estar conmigo y que esto va a ser para mejor. Nuevamente, caemos en el afán del día a día, y me incluyo. Yo muchas veces, ¿cierto?, caigo en el afán de que la clase, que no sé qué, cuando lo terrenal es pasajero. Lo eterno está en el cielo, lo eterno está en el Señor. Y tratemos de creer en su palabra sin necesidad, ¿cierto?, de verle o que nos demuestre, sino con ese sentir
sentir que tenemos de creer en Él así como creyeron los discípulos. Por eso ahora quiero que vayamos al capítulo 20, cuando nos habla de Tomás. Luego que pasó, ¿cierto? Esto de los discípulos contaron la noticia de lo que había pasado con el Señor, de lo que había pasado. Aparte de que había, dentro de los romanos, había también un malentendido para que no fuera claro el mensaje del Señor. Ya los romanos habían hecho todo ahí un malentendido para que el mensaje de Dios no fuera claro de la resurrección. Y Tomás no había visto, o sea, él no lo vio, pero los otros discípulos que no lo vieron, creyeron. Pero él dijo esto. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didomo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, miren todas las condiciones que puso Tomás para creer que era cierta obra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros ponemos condiciones en nuestras propias vidas para creer que eso que nos viene o eso que nos va a llegar es obra del Señor? Muchas veces dudamos de lo que merecemos. Y al final Tomás, sin darse cuenta, al no creer en el Señor, prácticamente estaba no creyendo en el mensaje de Dios, de que va a venir por nosotros y de que nuestros pecados van a ser perdonados. Nosotros muchas veces ponemos límites a las divinidades que tiene el Señor en nuestras vidas. Creamos en Él es dueño de todo. Nosotros veníamos conversando lo mismo con mi mamá. El Señor es nuestro Padre, el alfa, el omega, principio y fin, dueño de todo. Por lo tanto, ¿por qué el Señor no va a querer el bienestar para sus hijos? Entonces puso todas esas cláusulas, ¿cierto, Tomás? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto a nuestro Señor. O sea, en lo personal yo nunca lo he visto, pero sí lo siento. Y qué es reconfortante creer que siempre alguien está conmigo dándome el aliento. No sentirme sola. ¿Cuántas personas hoy en día se sienten absolutamente solas? Estamos también acompañadas, viviendo con su familia, pero sintiendo tanto vacío. Yo viviendo sola con mis 2 gatos no me siento sola. Sé que el Señor siempre está conmigo. Y es un bienestar, hermano, continuo. El saber que el Señor va a estar con nosotros, un bienestar continuo. No seamos como Tomás. No le pongamos tantas trabas a creer del plan del Señor en nuestra vida, si el plan es para nuestro beneficio. Tomás al final ponía trabas al beneficio de él, porque él no quería creer, ¿cierto? Entonces no esperemos a que nuestro Dios prácticamente nos ponga las cosas acá en la cara para decirnos: esto era para ti, pero tú no lo quisiste creer y no lo tomaste en el momento en que yo te lo brindé. Tratemos de tener esos ojos espirituales para que el Señor nos muestre qué es lo que quiere en nuestra vida. Y el mensaje que también quiero dejar hoy, hermanos, de la palabra que ha entregado nuestro Señor, esta palabra nos enseña que el Señor sí volverá. El Señor va a volver. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero el Señor va a volver. Y que la resurrección de nuestro Dios es verídica. El Señor tuvo la resurrección y tiene poderes sobrenaturales nuestro Dios. Para Él nunca nada es imposible. Como decía en la alabanza también, el tema que cantaba nuestro Señor: qué maravillas ha hecho nuestro Dios. Maravillas que están escritas, ¿cierto?, en nuestra Biblia, y maravillas con nuestras vidas. Yo me
me siento maravillada con lo que ha hecho el Señor conmigo. En poco tiempo, más que a lo mejor el cambio externo, siento que hay un cambio mío, propio. Y qué mejor que eso, porque lo que tenemos cierto externo al final es terrenal, es pasajero. Pero lo que yo aprendo, lo que mi corazón, el Señor me entrega, es eterno. Ese es el mensaje que tenía hoy, Señor, del Señor para ustedes. Amén. Espero que haya quedado